Bienvenidos cada uno de ustedes, perdón, mañana todavía. Padre, gracias Señor por este día, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Señor, hemos cantado, hemos alabado tu nombre, hemos reconocido que tú eres el poderoso Señor, quien levanta, Señor, a muertos, quien sana enfermos. Tú eres el Yeshua, el amado, a quien adoramos. Señor, gracias Padre, porque tú eres quien nos has redimido, Señor, de nuestros pecados, Señor, y es por eso que como pueblo tuyo, Señor, estamos en este lugar, Señor, y ruego, Padre, que el día de hoy, Señor, si hay alguien, Señor, que aún no te conoce, que este día, Señor, sea un día, Padre, donde tú te hagas presente a su vida, que pueda, Señor, recibir tu gracia, tu amor, el regalo de salvación, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Y todos decimos amén. Bueno, vamos en este momento a abrir nuestras Biblias. Si usted la tiene ahí, lo tenemos en pantalla. En Lucas capítulo 7, versículo 11 al 17. Lucas capítulo 7, versículo 11 al 17. Tal vez algunos ya han estado o están familiarizados con esta escritura y sin duda muchas veces se nos enseñó, los que fuimos a las escuelas dominicales cuando éramos pequeños, si es que conoció al Señor temprano, usted escuchaba ya esta escritura. Pero si no, si es la primera vez que usted la escucha, por favor ponga atención, porque esta escritura habla nada más y nada menos que de la gracia, de la compasión que nuestro Señor Jesucristo tuvo y sigue teniendo el día de hoy para con cada uno de nosotros. Amén. Lucas capítulo 7, versículo 11 al 17 dice: aconteció después que él iba a la ciudad que se llamaba Naín, e iban con él muchos de los discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, único hijo de su madre, la cual era viuda. Pongamos atención a esa parte. Y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Imagine esta escena, si es que pudiéramos imaginarnos la escena de una madre que ha perdido a un hijo. Sin duda, con todo el respeto que me merecen las madres que aquí han perdido a un hijo, no ha sido nada fácil. Se considera que perder un hijo para una madre es lo más grande que puede suceder, el mayor dolor que una madre puede pasar en la pérdida de un hijo. Entonces, pero antes de llegar a ese punto, yo quiero que de alguna manera veamos la historia. El primer punto dice: Jesús y sus discípulos y seguidores. Y el principio de este versículo 11 dice: aconteció después. ¿Después de qué?
cómo es que nuestro Señor Jesucristo tenía tantos seguidores. ¿Por qué es que a Jesús le seguía tanta gente? ¿Cómo es que Jesús llegó a juntar una multitud? Porque la Biblia habla ahí de una multitud, no solamente unos cuantos. Pudiera decir que la gente que estamos aquí es muy poca a comparación de la que seguía a Jesús. Pero ¿qué sucedía? ¿Cómo es que Jesús adquirió tanta fama? Jesús, primeramente en Lucas capítulo 4, versículo 31, si pueden abrir sus Biblias. En Lucas capítulo, y voy a tratar de hacerlo lo más pronto posible, a manera de introducción, solamente quiero hablar sobre lo que representaba en verdad la autoridad de nuestro Señor Jesucristo y por qué es que Jesús adquirió tantos seguidores o tanta fama. Y lo leímos al final en el versículo 17 del capítulo 7 que acabamos de leer. Pero dice Lucas 31 al 37, rápidamente dice: descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en el día del reposo, y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco. Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándolo en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Amén. Los demonios dieron testimonio de quién era Jesús. Comenzando ahí, los demonios dieron testimonio de quién era Jesús, pero Jesús le dijo: cállate y sal fuera, porque él hablaba con autoridad. Y en el momento en que Jesús da la orden a este espíritu inmundo, dice la palabra de Dios que lo derriba en medio de ellos y sale sin hacerle daño. Donde está Jesús, nadie te puede hacer daño. Jesús reconocido por los mismos demonios, lo acabamos de leer, pero Lucas capítulo 4, versículo 40 y 41, dice: al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades lo traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Pero él les reprendía y no les dejaba hablar porque sabían, que él era el Cristo. Vemos ahí también una escena donde Jesús toca a un leproso. No voy a leerlo el día de hoy solamente por tiempo. No quiero quedarme solamente en la introducción. Jesús tenía autoridad para perdonar pecados y sanar. Esta escena nos habla de aquel muchacho paralítico que estaba postrado por mucho tiempo en camillas. Y cuando Jesús estaba en una casa, sus amigos lo trajeron a él. Pero obviamente no pudiendo entrar a causa de que la multitud, de toda la gente que había escuchado ya de Jesús, de la fama que en él había, estaba lleno ese lugar, y otra vez Jesús hablaba con autoridad a esa gente. Cuando los amigos de este hombre hacen descender por el techo, porque no había otra manera, tuvieron que abrir el techo, ya conocen la historia, y si no se la repito nuevamente.
abrían el techo y bajaron a Jesús. Y en el momento en que ese muchacho llega ahí, Jesús le dice a este muchacho: tus pecados te son perdonados. Y los críticos, los fariseos, las personas, porque no solamente le seguían personas que creían y que querían recibir un milagro de Dios o se admiraban por la enseñanza de Jesús, sino que había hombres, como puede haber aquí, como puede haber en cualquier iglesia, personas que solamente buscan cómo de alguna manera hacer quedar mal al Señor, hallarlo en alguna falla. Y cuando Jesús dice esto: tus pecados te son perdonados, estos hombres inmediatamente dicen: ¿y quién es este para perdonar pecados? Ninguno puede perdonar pecados sino solo Dios. Y tiene toda la razón. Nadie puede perdonar pecados. Así que si alguien le dice: yo te perdono, bueno, perdone las ofensas de uno al otro, el Señor dice eso. Pero nadie puede quitar nuestros pecados. Nadie verdaderamente puede perdonar nuestros pecados y echarlos, dice la palabra de Dios, a lo profundo de la mar y no volverse a acordar de ellos. Solamente Dios. Más sin en cambio Jesús le dijo: bueno, déjame decirte que el Hijo del Hombre no solamente tiene poder para perdonar pecados, sino para decir. Y le dijo a ese hombre: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y el muchacho en ese momento se levanta y dice que levanta su camilla y se va a su casa. Estos hombres se quedaron boquiabiertos. Ese es el Jesús. Esa es la historia del por qué tanta multitud, tanta gente seguía al maestro. Llegamos a la escena donde Jesús entra a una aldea, una ciudad que se llamaba Naín. En esta escena o en esta escritura nosotros vemos dos grupos de gente con ánimos totalmente diferentes y dos figuras centrales de igual manera distintas. El grupo número 1 eran los discípulos de Jesús y una gran multitud. Y la actitud de ellos, o como ellos se sentían en ese momento, traían un gozo, traían una alegría, traían una esperanza en el Señor Jesucristo, porque cuando ellos acercaban a sus enfermos a Jesús, ellos eran sanados. Y yo creo que si cada uno de nosotros hubiera o haya experimentado algo como esto, nuestra actitud, nuestra manera de venir a la casa del Señor sería muy distinta. Si el Señor Jesús, y yo no sé a cuántos de ustedes el Señor Jesús ha hecho un milagro. ¿En cuántos de ustedes Jesús ha hecho un milagro? Wow, todas las manos. El milagro es la salvación. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y nos ha dado vida. Sí, pero algunos de ustedes tal vez el Señor les sanó de un cáncer. Algunos de ustedes tal vez le ha sanado de alguna enfermedad que los doctores tal vez decían que era incurable y de alguna manera milagrosa el Señor le ha sanado. Tal vez a usted le daban unos días de vida y han pasado muchos años todavía y todavía sigue con nosotros. Entonces nuestra actitud sería diferente. O tal vez la actitud que mi hermano o mi hermana tiene es distinta a la de usted. Estos hombres venían con mucho gozo. Es más, yo creo que venían gritando: Hosana, ¿se acuerdan? El que viene en el nombre del Hijo de David. Hosana. ¿Cuál es nuestra actitud el día de hoy? ¿Cómo venimos a este lugar? ¿Venimos con gozo o venimos tristes? Déjeme decirle una cosa, y no se sienta mal, porque lo que vamos a estar viendo aquí es que hay dos tipos de gentes, o hay dos grupos de gentes.
Unos que traían esperanza y otros que traían desesperanza. Este grupo que seguía a Jesús nuevamente había visto los milagros de nuestro Señor Jesucristo a diestra y a siniestra. Había visto personas que solamente Jesús tocó, como les decía yo, la persona de un leproso y la lepra le dejó. El leproso le dice a Jesús: Señor, si quieres puedes sanarme. Y él dijo: quiero. Lo tocó y al instante fue sanado. Personas enfermas que solamente las sacaban y eran sanadas. Tenían una razón del por qué estar contentos. Tenían una razón del por qué estar gozosos y gritar en alta voz, expresar su alegría. Pero más sin en cambio, el grupo número 2 que se encuentra, porque hubo su encuentro tremendo. Yo imagino el grito, el regocijo de los que venían con Jesús y se encuentran con este grupo de personas que traen a un hombre muerto y la madre lamentándose. Y en aquellos días, aunque la Biblia no nos dice que aquí había ese grupo de personas que lloraban cuando se les pagaban para que llorasen. Está tremendo eso, Tal vez venían llorando a grande voz. Tal vez la madre venía en ese momento y sin duda desgarrada por la pérdida de su hijo. Quiero que veamos algo antes de entrar a esta escena de que la madre perdió a un hijo. La Biblia nos dice que era una mujer viuda. La Biblia presenta a esta mujer no solamente como que había perdido a un hijo, sino que era una mujer viuda que había perdido de antemano a su esposo. No es la primera vez que esta mujer es desgarrada por la muerte. Esta mujer había perdido un esposo. ¿Hace cuánto tiempo? La Biblia no lo dice, ni tampoco dice el hecho de que su esposo o cómo su esposo haya muerto. Pero tal vez era un hombre trabajador que vivía día a día. Tal vez pobre, como muchos de nosotros, o rico como muchos de nosotros. La Biblia no lo dice. Mas sin en cambio, este hombre ya había muerto. Esta viuda ya había experimentado nuevamente el dolor de la muerte en un ser cercano, y en este caso su esposo. Nuevamente la muerte le visita, y no solamente es el hecho de que pierde a un hijo, sino que era su único hijo. Era su único hijo. Si pudiéramos de alguna manera meternos en los zapatos de esta mujer, podríamos entender qué dolor traía esta mujer. Si pudiéramos de alguna manera considerar lo que es la pérdida de un hijo, que el Señor guarde mi vida y no me permita ver eso, porque tengo 2 hijos. He perdido hermanos. Perdió a mi padre, mi madre, mi abuela, que fueron los que conocí. Y sí duele. Sí duele. Pero aún, guarden ese perro, por favor. Pero aún no he perdido a un hijo. Y no sé, tal vez usted lo sepa. Tal vez usted ya perdió a un hijo y sabe lo que es perder a un ser querido, a un hijo amado. Esta madre venía destrozada. Mas sin en cambio, déjeme decirle que en Jesús, en el momento en que estos 2 grupos se encuentran, hubo un choque tremendo de emociones. Tremendo. Yo no puedo imaginarme esa escena cuando Jesús se encuentra con este grupo que traía a ese muerto.
Déjenme, vamos a ver un poco. No sé cuánto tiempo tengo, ustedes me paran. Tengo creo que unas 2 horas tal vez de enseñanza, ¿está bien? Una madre viuda es el grupo que venía, grupo 2, una madre viuda y desamparada junto a un grupo de gente que lamentaba la muerte de su hijo. Ahora hablamos de 2 figuras centrales aquí, y uno de ellos es Jesús, el autor de la vida, el creador de los cielos y de la tierra. Estaba en esta escena. Seguían a Jesús, no seguían a nadie más. El grupo gozoso, el grupo que venía cantando alabanzas, tal vez agradecido porque Jesús había hecho un milagro, venían siguiendo a Jesús, el autor de la vida. Y su enfoque no era nadie más, no le importaba a la gente. Recuerden que muchas veces si alguien se acercaba le decían: no molesten al maestro, quítense. ¿Qué están haciendo aquí? Déjenlo en paz. Y Jesús les decía: déjenlos. Porque siempre la mirada era hacia el autor de la vida, hacia nuestro Señor Jesucristo. En este caso, el otro, la otra figura central de esta escena o de este pasaje bíblico es el hombre muerto. Y otra vez, todos venían lamentando la muerte de este joven. Aún personas que se les pagaba. Ahora, después de que nuestro Señor Jesucristo se encuentra con este gran número de gente, que la Biblia dice que era un gran número de gente que acompañaba a esta viuda, Jesús le dice a la mujer: no llores. Y alguien decía: yo creo que es el único hombre que ha podido decirle a una mujer: no llores, sin que se meta en problemas. Si es que lo entendieron, hombres. Porque muchas veces nosotros, cuando le decimos a nuestra mujer: no llores, en lugar de arreglar las cosas, las empeoramos, ¿verdad, hombres? Mas sin en cambio, Jesús le dijo a esta mujer: no llores. La razón de su llanto, otra vez, es que esta era una mujer viuda. Había perdido a su marido, ahora pierde a su único hijo. La condición de una viuda, hermanos. Ahí lo tengo en pantalla, si no yo se lo leo si es que no sale todo completo. Dice: con la muerte de su esposo en aquellos días, una mujer, especialmente una que estaba sola, estaba en todos los sentidos en una posición muy precaria. Esto es evidente del hecho de que el término hebreo para viudas o viudez puede significar también destitución. Había básicamente 2 opciones para una viuda, asumiendo que no tenía hijos pequeños o de mayor edad. Si ella no tenía hijos, un cuñado soltero podía casarse con ella, el así llamado matrimonio del leribato. Y el primer hijo por nacer sería considerado como el heredero de la propiedad del difunto, y él continuaría la línea del difunto. Sin embargo, tal cuñado podría rehusarse a cooperar. Y ahí están los versículos que ustedes pueden ver. Y la opción de familiares más distantes para cumplir con este deber era posible. O sea que eran personas que podrían ser rechazadas. Y eso lo vemos en Ruth capítulo 4, versículo 5 y 6, que ustedes conocen la historia. Ruth, junto con su suegra Noemí, estaban en esta condición. Eran mujeres viudas.
Y llegó un determinado tiempo donde ellas tuvieron que tomar la decisión de dejar la tierra donde ellas moraban y regresar. Noemí le dio la opción tanto a Ruth como a Orfa de regresar a sus padres. Era una opción también de que las viudas podrían regresar a sus padres hasta que ellas pudieran casarse nuevamente, o en su aspecto, si es que había un familiar que pudiera casarse con ellas en ese momento, podrían de alguna manera cobrar valor. Pero una viuda sin esposo era una mujer desamparada. Ruth y Noemí decidieron regresar a la tierra de Noemí, donde Dios de alguna manera proveyó. Y si ustedes leen la historia, se darán cuenta cómo Dios tiene sus planes perfectos. Cuando aún nosotros creemos que no hay esperanza, en Él hay esperanza. Y por si fuera poco, de Ruth, de esta mujer viuda, vino el Mesías. Qué preciosa esperanza. Dios nunca nos deja desamparados. El hombre puede dejarnos desamparados, pero Dios nunca nos deja desamparados. Entonces, esa era la condición, hermanos. Si ustedes quieren ver más tarde, cuando regresen a casa, estas historias que acabo de presentar, de cómo es que una viuda quedaba y las responsabilidades de los familiares que había, y cómo muchos se rehusaban a cumplir con esa responsabilidad. Y la viuda pareciera ser que era aventada de un lado para otro a ver quién agarraba la bolita. Ese era el valor de la mujer. Esta mujer obviamente estaba en esta condición, sin esposo y ahora sin hijo. Pero otra vez el dador de la vida tiene este encuentro precioso con esta mujer y le dice: no llores, no llores. Y en el momento vemos lo que la Escritura nos dice, que no solamente le dijo no llores, sino que nuestro Señor Jesucristo accionó, tomó acción, tomó las cosas en sus manos y dice que se acerca al féretro y lo toca. Ahora, dentro de esto, nosotros podemos ver que la multitud tuvo una reacción. Imagínese otra vez la escena cuando Jesús le dice a la mujer no llores, y no solamente eso, sino que va y se acerca al lugar, a la camilla donde era transportado este muerto y lo toca. Número uno, las reacciones de las multitudes fueron de asombro. Por esta razón de que los judíos y maestros no podían tocar a un muerto ni ninguna cosa del muerto. Lo vemos ahí en Números capítulo 19, versículo 11, 13 y 16. Nadie podía tocar a un muerto sin ser inmundo y sin tener que pasar por una ceremonia de limpieza o de purificación. Entonces, cuando Jesús toca ese féretro, muchas actitudes surgieron de la multitud que estaba ahí. Número uno, ese asombro, porque los hombres, dice la Biblia ahí, si ustedes ven bien, los que llevaban el féretro, los que llevaban la camilla del muerto, se detuvieron. Vaya que se congelaron. Jesús tocó y el hombre se quedó así, sin poder hacer nada. Qué tremendo es eso, ¿no es cierto? Jesús toca y la gente se inmoviliza y dice: ¿qué pasa aquí? ¿Qué está pasando? ¿Por qué te atreves a tocar a un muerto? La crítica de los fariseos, que siempre buscaban de alguna manera u otra encontrarle fallas a nuestro Señor Jesucristo. Lo vemos ahí en Lucas 6 al 11. ¿Por qué no lo vemos? Para no solamente tener la cita. Lucas capítulo 6, versículos 6 al 11. Dice: aconteció también en otro día de reposo
que él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Vea la escena. Y le acechaban, ¿quiénes? Los escribas y los fariseos. ¿Qué cosa hacían? Lo acechaban, lo estaban vigilando. Vamos a ver. Vamos a ver. Pongan atención lo que este hombre va a hacer. Para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué cosa acusarle. Mas él conocía los pensamientos. Si hay algo que tiene nuestro Señor Jesucristo y nuestro Dios poderoso, al cual amamos, es que conoce todos nuestros pensamientos. No hay nada que podamos ocultar de Él. Él te conoce, me conoce tal y como somos. Y dice que Él conocía los pensamientos de quién, de estos hombres. Y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. ¿Quién está dando la orden? Cuando Jesús habla, aún los burros hablan. Cuando Jesús da la orden, todas las cosas suceden. Jesús le dijo al hombre: levántate, y parecía que tenía springs ese hombre. Se levantó y aquí estoy, Señor. Y se puso en medio de ellos. Dice entonces Jesús le dijo: os preguntaré una cosa, maestros. ¿Es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, ya imagino la mirada de nuestro Señor Jesucristo, mirando a todos alrededor, dice, dijo al hombre: ¿están listos? ¿Están listos?, les dijo Jesús. Los escribas estaban con los ojos más cuadrados. La multitud que estaba ahí estaba a la expectativa de qué es lo que el Señor Jesucristo iba a hacer. ¿Por qué Él le dijo al hombre que se pusiera en medio de ellos? Jesús está a punto de hacer lo que nadie había podido hacer y lo que nadie puede hacer: darle vida a las cosas muertas. Esa mano estaba seca, estaba muerta. Hubo una vara que reverdeció en el desierto. Y le dijo, ¿dónde estamos? Y mirándolo a todos alrededor, versículo 10, dijo al hombre: extiende tu mano. Extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Wow. Estoy seguro que no estuvieron ahí ustedes. No estuvieron ahí. Ya, se la perdieron. Se la perdieron. Extiende tu mano. ¿Y su mano qué cosa? ¿Fue? Todos, fue. Su mano fue restaurada. Ahora, también había juicio. En el capítulo 23 al 30, si podemos regresar rápidamente, el capítulo 4. Dice, él le dijo: sin duda me diréis este refrán médico: cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel, y en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero ninguna de ellas fue enviada a Elías, sino una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron ¿de qué? Ira. Y levantándose les echó fuera de la ciudad,
y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Nadie me quita la vida, yo la pongo. Era el juicio. ¿Sabes qué? Has cruzado la línea. Es tiempo de que mueras. Eran personas juiciosas. Jesús tiene compasión de la viuda. Vea algo importante. Jesús se identifica con las personas en necesidad. El enfoque principal en este aspecto no era el muerto ni la multitud que estaba alrededor de la viuda, sino la viuda misma. Jesús se enfoca en las necesidades que tú tienes. Jesús conoce por lo que tú estás pasando cada día, hermano. Y este no es un mensaje solamente, vean lo que el Señor hace o lo que el Señor hizo. No, es algo que Él hace contigo todos los días. Él conoce tus necesidades, Él se enfoca en tus necesidades. Señor, pero ¿por qué pasó esto? El Señor sabe por qué. Y lo vamos a ver a través de las Escrituras, de que Él nunca deja las cosas o pasa las cosas por desapercibido. Jesús se identificó con el siervo del centurión que vimos la semana pasada con nuestro pastor, ¿cierto? Jesús se identificó con las hermanas de su amigo Lázaro. Y hay algo que nosotros, si pudiéramos tener el tiempo de repasar todo este capítulo, veíamos cómo nuestro Señor Jesucristo nunca llega tarde, siempre llega a tiempo. Tus necesidades no pasan desapercibidas, Él llega a tiempo. Y si hay alguna razón del por qué las cosas se retrasan, es porque el Señor así lo quiso. A este amigo Lázaro se había enfermado y ustedes conocen la historia. Las hermanas mandan a traer al maestro, al amigo de Lázaro, su más íntimo amigo, y le dicen: tu amigo, al que tú amas, porque aún asientan esa palabra, al que tú amas está enfermo. O sea, tú amas a todos, pero a este lo amas en específico. Dijeron: al que tú amas está enfermo, así que ven para que le sanes. Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para gloria de Dios. Pasaron días. Y obviamente nuestro Señor Jesucristo llegó tarde. El hombre había muerto. Al menos era lo que las hermanas creían. Si tú hubieras estado aquí, Jesús, mi hermano no hubiera muerto. ¿Recuerdas que te mandamos traer? O sea, ¿qué pasó contigo? ¿Por qué es que tardaste tanto tiempo en llegar? Llegaste tarde, ya lo enterramos. Jesús le dijo: no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Lean la historia. Pero al final de esta escritura, Jesús se presenta ante la tumba de este hombre muerto y con alta voz y con ese mando que nuestro Señor Jesucristo tenía, esa autoridad, le gritó a Lázaro y le dijo: Lázaro, ven fuera. Y Lázaro salió. Wow. ¿Se quedaron así de anonadados como yo? No, no es cierto. Es que en verdad la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, la palabra que Él hablaba, se cumplía. Acuérdense que Él es el dador de la vida. Y a quien Él quiere, Él la da. Lázaro salió de la tumba. Jesús se identificó con la hija de Jairo, que vamos a estarlo viendo en unos capítulos más adelante, así que no voy a meterme tanto en ello. Pero la hija de Jairo también fue resucitada, o en este caso alguien decía revivida. La resurrección vendrá un día no muy lejano, donde nuestro Señor Jesucristo levantará a los vivos y a los muertos, pero los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Amén. Ok. Mire,
Nuevamente volviendo a la escena de este hombre, de este joven muerto, el Señor Jesús no solamente toca el féretro y pasa bajo el telón de juicio de todos y aún la admiración de todos. Nuestro Señor Jesucristo toca el féretro y lo toca con un propósito. Cuando el Señor toca tu vida, lo toca con un propósito. No importa qué tan muerto estés. ¿Qué tan muerto puede estar un muerto? Ajá. ¿Qué tan muerto puede estar un muerto? Bueno, no importa qué tan muerto estés, cuando el Señor toca tu vida, lo hace con un propósito. En esta multitud o en este grupo de gente que estamos aquí, habemos vivos y habemos muertos. Habemos personas con esperanza y habemos personas que no tienen esperanza. Hay madres, hay padres que están clamando por sus hijos el día de hoy, que están muertos, la Biblia dice, en sus delitos y en sus pecados. Y oran y lloran infinidad de veces. Y ruego a Dios de que nuestros familiares que están muertos en sus delitos y pecados, un día de estos el Señor toque sus vidas y les dé vida. El Señor nunca llega tarde, siempre llega a tiempo. Jesús le dice al hombre, a este joven, levántate. Toca el féretro y le dice, levántate. Y como Jesús tenía autoridad, como la palabra de Jesús tenía poder, el joven obedeció y se incorporó. Se sentó. Ya imagino. El joven estaba muerto, bien muerto, frío. Y yo imagino que este hombre, cuando se levanta, Jesús le dice, levántate, se incorpora. ¿Y han visto los robots? Es solamente una imaginación, la Biblia no lo dice. Este hombre se incorpora y en el momento en que él se incorpora, la Biblia nos enseña que él empieza a hablar. Empieza a hablar. ¿Qué habló ese hombre? No lo sé. ¿Glorificó a Dios? No lo sé. Tal vez porque estaba muerto le dijo, mamá, tengo hambre. No sé qué es lo que habló este hombre, pero empezó a hablar. Cuando Jesús da vida, nosotros empezamos a hablar. Y es por eso que muchos de nosotros compartimos de las maravillas que el Señor Jesucristo ha hecho en nuestras vidas. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y decimos, esto era yo, pero ahora el Señor me ha hecho una nueva criatura. Yo estaba muerto, pero ahora vivo. Y muchas personas no lo entienden. ¿Cómo es que sucedió eso? ¿Cómo es que Jesús, con el simple hecho de decirle a ese hombre, levántate, y se levanta y empieza a hablar? Dígale usted a un hombre muerto, levántate, y se va a pasar toda una eternidad hablándole a ese muerto, y ese muerto no le va a hacer caso. Pero si Jesús dice levántate, ese hombre se va a levantar en ese instante. Ese es el Jesús al cual nosotros predicamos y anunciamos todos los días. Jesús tiene poder. Jesús es el Dios de la vida. Jesús le dio vida a este hombre y él empezó a hablar. Y aquella madre que no tenía esperanza, aquella madre viuda que estaba lamentando la pérdida de su único hijo, esa sonrisa, esa alegría, ese gozo irrumpió en esa mujer. Y así como todos los demás
que vamos a ver en un momento, empezó a alabar a Dios, empezó a gritar, yo no sé, una madre cuando ve a un hijo sano, si tiene un hijo enfermo y el Señor lo sana, usted se llena de alegría. Si usted ve al hijo ahí en la cama, que es un torbellino en la casa cuando está bien, y le dicen siéntate y no se sienta, no brinques y brinca, y le dice haz esto y no lo hace. ¿Cuántos hijos hay así? Pero cuando ese niño o ese joven, aún esa persona adulta, está enferma y está postrado en cama, la mamá, la esposa o quien sea, se preocupa y le da medicina porque quiere volverlo a ver un torbellino. No importa que sea su torbellino, pero te quiero ver sano. Esta madre se llenó de gozo al ver a este hijo que se levantó y empezó a hablar. Nuevamente, madre que estás aquí, padre que estás aquí, hay esperanza para tu hijo que está muerto. Hay esperanza para ti si aún estás muerto. El Señor quiere darte vida en este día, muerto en tus delitos y pecados, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Así que, hermanos, si algo podemos ver es de que nuestro Señor Jesucristo le da vida. Pero algo precioso que vemos ya para terminar es de que la multitud le da gloria a Dios. La multitud le da gloria a Dios. Jesús estaba ahí, pero le dieron la gloria a Dios. Y déjeme decirle una cosa, Jesús no tuvo celos de eso. Jesús no se preocupó porque no lo reconocieran a él en ese momento, aunque le seguía mucha gente, pero la gloria fue para Dios. Y el Señor dijo, yo he venido y yo quiero que cada vez que algo suceda le den la gloria al Padre, porque Él le dijo, Señor, glorifícate, sé glorificado. Para terminar, hermanos, con esto, la multitud vio en nuestro Señor Jesucristo a un gran profeta. Vemos el versículo 15 del capítulo 18 de Deuteronomio, en Lucas 3:15 y en Mateo 11 del 2 al 3, como la gente pensaba y veía en Jesús a un profeta, aún al Mesías mismo, pero aún no lo habían identificado como tal, aún no le daban la gloria como tal. Y Juan capítulo 1, versículo 1 en lo adelante nos dice algo. Ellos dijeron esto, confesaron esto con sus labios: Dios ha visitado a su pueblo. Pero sin lugar a duda, estos hombres no habían entendido realmente lo que habían confesado, porque días después algunos le dejaban. Y un día Jesús mismo les dijo a sus discípulos: ¿acaso se quieren ir ustedes? Y Pedro respondió: Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Esta multitud, fíjense, capítulo 1 de Juan, solamente para cerrar, no había entendido esto, porque Juan lo declaró de esta manera: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Quién estaba con ellos? Dios. Este era el principio con Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién? Por el verbo, por Jesús. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecerán contra ella. Amén. Un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino que para que diese testimonio de la luz. Ahora vea esto, hermanos. Aquella luz verdadera que alumbra a todos los hombres venía a este mundo, y en el mundo estaba,
y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Habían dicho una gran verdad: Dios nos ha visitado. Dios nos ha visitado, pero aún no realizaban tal confesión. Dice el versículo 11: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Póngase de pie, hermano, vamos a terminar. ¿Cómo podemos concluir con este mensaje? Dios, nuestro Señor Jesucristo, el dador de la vida, está en este lugar. El dador de la vida está en este lugar. Gloria a Dios. Yo creo que de esa multitud así gritaba. Tu condición en la que tú te encuentres, Dios la conoce. Si estás enfermo, Dios sabe que estás enfermo. Si has perdido a un ser querido, Dios conoce tu corazón, que estás dolido. Si aún el Señor no te ha tocado, no porque no quiera, y te ha dicho levántate, si aún estás muerto en tus delitos y tus pecados, el día de hoy Jesús te da esa invitación. Quiere sanarte, pero por sobre todas las cosas quiere salvarte. Estos hombres que vemos aquí y estas personas que Jesús resucitó, que por cierto fueron 3, lo que la Biblia no registra: el joven, Lázaro y la hija de Jairo. Jesús, ¿ok? Hubo más personas resucitadas, solamente 3. Tal vez Jesús resucitó más, pero tristemente para nosotros volvieron a morir. La vida que nosotros tenemos es temporal, pero la vida que Él ofrece es vida eterna. Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Esa es la vida eterna. Eso es lo que tú deseas tener en tu vida, no importa que mañana mueras. Si tú no tienes la vida que Jesús te da, vas a morir en tus delitos y en tus pecados, y esa vida eterna no será delante del Padre. Así que en este día quiero hacer esa invitación a que consideres: ¿estás muerto o estás vivo? ¿Eres un hombre por quien se lamentan? ¿Una mujer por quien se lamentan? ¿O eres una persona por la que la gente de tu alrededor da gloria a Dios por la obra preciosa que Jesucristo ha hecho en tu vida? Vamos a orar. Mi Señor Jesús, queremos darte gracias, Padre. Verdaderamente, Señor, tú eres el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por ti. Y en esta mañana, tarde ya, mi Señor, queremos agradecer, Padre, tu visita a este lugar. Tú estás en este lugar, Señor Jesús. Así como visitaste, Señor, y por cierto la Biblia no menciona nuevamente que hayas regresado a Naín, Señor. Y es la única parte donde tu palabra nos enseña, Señor, que hiciste este milagro.
Señor, el día de hoy sin duda nos visitas y estás con nosotros, Señor, cada vez que invocamos tu nombre, porque tu palabra dice que donde están 2 o 3 congregados en tu nombre, ahí estás tú en medio de ellos. Y en este momento, Señor, yo te ruego, Padre, que tú, Señor, toques las vidas, Señor, de mis hermanos, de las personas que nos visitan, aún de las personas que han estado tantas veces en este lugar, pero aún, Señor, no han sido tocados por el poder de tu Espíritu. Aún no han sido resucitados de su condición, Señor, de muerte en pecado. Te pido, mi Señor, que este día, Señor, sea un día de gloria, sea un día donde los ángeles alaben tu nombre por la salvación de esta persona que el día de hoy te reconoce como su único y suficiente Salvador. En el nombre de Jesús, Señor, Padre, te doy gracias por tu presencia en este lugar. Gracias por la vida de cada una de estas personas que nos has dado la oportunidad de escuchar tu palabra. En Cristo Jesús te damos gracias. Y todos decimos amén. Den la gloria a Dios, hermano. Amén. Y si hay algún hermano o hermana que necesite una oración, mis hermanos, como siempre, están en este lugar para orar por usted. Recuerde, hoy es el día de salvación.